personas mayores, que es un programa que partió este año. Partimos cerca de 230 personas, se han ido cayendo algunos en el camino, esperemos que no por problemas de salud, pero los invitamos a mantenerse constantes en su participación, porque recuerden que los que cumplan con el requisito de asistencia van a tener una certificación también al final de este año y de este periodo. O sea, todos los meses que ustedes se van conectando, esa asistencia queda registrada, al igual que en cualquiera de nuestros cursos, nuestras actividades. Entonces quienes cumplan con ese requisito van a poder también tener su certificado al final de año por haber participado y completado exitosamente este ciclo. Como les comentaba algunos al inicio, mientras estábamos en la sala de espera, como todas las semanas nos conectamos primero con el audio en silencio. Esto lo hacemos no porque ustedes no puedan opinar, sino porque a veces uno está compartiendo el espacio con más personas y está la televisión prendida, o está alguien escuchando radio, o hay alguien circulando en la casa, y eso hace que no podamos escuchar bien a la profesora, ¿sí? Entonces, lo hacemos para que se pueda escuchar bien. Otra recomendación también, si alguien durante la charla tiene problemas de audio, a veces puede ser porque el internet que uno tiene falla un poco o no tiene tanta capacidad, ahí les recomendamos apagar su video. ¿Qué significa eso? Que ustedes no se van a ver, pero ustedes van a seguir viendo la charla y van a seguir viendo la intervención de la profesora. Entonces, en ese sentido, solo apagar el video solo implica que a ustedes no los van a ver, como por ejemplo yo lo haría ahora, ¿sí? Ustedes dejarían de verme a mí, pero yo lo sigo viendo a ustedes. Entonces, como recomendación general, si en algún momento tienen problemas de internet, pueden primero probar con apagar su video, y si es que es muy grande el problema, salir y volver a entrar. No hay problema, nos van a volver a admitir en la sala de clases, así que en ese sentido no habría problema tampoco. Al final, bueno, como siempre, tenemos el chat para que nos puedan ir poniendo su nombre y también desde dónde se conectan. Ya sabemos que en este curso, en esta actividad, tenemos participantes a lo largo de todo Chile, pero no está de más ponernos al corriente, ya que la tecnología nos juntó y la pandemia nos movió a este espacio online. También es posible que compartamos con gente a lo mejor de una ciudad donde visitamos antes o donde estuvimos, así que los invito también a poner desde qué lugares se están conectando para que nos vayamos conociendo un poco más. Siempre pueden ir mandando sus comentarios y sus preguntas por el chat, ¿sí? Ahí van a ver dos moderadoras que van a estar leyendo sus comentarios y sus preguntas y se las van a ir transmitiendo a la profesora al final. Y también, si nos queda tiempo, siempre al final tenemos un espacio donde algunas personas que alcancen puedan hacer preguntas a viva voz, ¿sí? Acá algunos empezaron a presentarse. De la Florida, de Lleida, de Puerto Montt, si no me equivoco, de Ñuñoa, desde Coltauco, estamos bien variados. Coquimbo, ya están con solcito, qué suerte, aquí estamos con un día un poco más frío. La actividad que tenemos hoy día, como les dije, es la tercera, se llama Una aproximación junguiana a la película Un cuento chino, que es una película de Sebastián Borensen, y esta actividad la va a dictar la profesora Lía Espinosa, que la vi por ahí que ya estaba conectada. Lía es licenciada en Filosofía de la Universidad Católica, tiene estudios de magíster en Psicología Analítica Junguiana en la Universidad Adolfo Ibáñez y estudios de doctorado en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte en la Universidad de Chile. También es profesora de Filosofía UC en el magíster y en el magíster de Psicología Clínica, y también es colaboradora de nuestro programa Adulto Mayor UC. Así que ya sin más, le doy la bienvenida a Lía, que me alegro mucho de verla, no la había visto este año. Así que me alegro mucho de verte, Lía. Muchas gracias, Macarena, y muchísimas gracias a todo el equipo del programa del adulto mayor. Y los saludo a todos y a todas. Veo que somos un número de participantes alto. Es la primera vez que hago un curso con tan numerosa audiencia. Así que, bueno, hay personas que no voy a poder ver porque hay que estar abriendo las otras ventanas. A mí me gusta verle siempre las caras, excepto los momentos en que muestro la pantalla,
pero voy a tener que hacer un clic ahí para ir viéndolos a todos y a todas, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, además, Macarena, y a todo el equipo, a Mirella, a Sonia Díaz, a todos. Bueno, tal como Macarena les contó, yo enseño en el programa del adulto mayor, generalmente hago cursos de filosofía y cine en diálogo, como yo estudié filosofía, pero también hice estudios del magíster de psicología clínica junguiana, entonces yo siempre establezco un lazo entre la filosofía o la psicología, como es el caso de hoy, digamos, con el arte y específicamente con el cine. Entonces siempre, por lo general, vemos las películas, como yo les pedí que por favor la vieran, ojalá que la hayan visto todos y todas, y si no la han visto, de todas maneras les pido que la vean después de la clase, porque bueno, después de todo lo que vamos a comentar, cuando la vean, ya van a ir con estas ideas explicadas, expresadas, de manera que cuando la vean, pues se les va a iluminar mucho lo que hemos hablado acá. Entonces, como les digo, yo siempre hago este lazo entre filosofía o psicología con el cine y cada trimestre o semestre elegimos una o dos o tres películas dependiendo de la longitud del curso, y esta vez yo elegí, porque es la hora y media de la charla, elegí que viéramos el cuento chino de Sebastián Borenstein, que en algún momento la analizamos en alguno de los trimestres, y la experiencia de ese cineforo, porque también armamos cineforo, entonces brindan sus puntos de vista, cómo está viendo la película, según la temática que estemos ofreciendo en ese minuto, y entonces, después de los cineforos, generalmente entonces yo hago la aplicación conceptual, digamos, a la luz del tema o temas que hemos estado estudiando para analizar la película. Un cuento chino es una película muy hermosa, ojalá que todos la hayan visto. Es una película muy hermosa, muy sencilla y profunda a la vez. Eso es lo interesante, ¿no? Porque por un lado uno ve la forma como está elaborada la película, muy sencilla, poquitas locaciones, poquitos personajes, y es una historia en la que, desde la que yo les voy a mostrar ahorita el PowerPoint, voy a elaborar la siguiente temática. Son 10 ítems, pero a la hora de exponer, voy a estar desarrollándolos todos dentro del mismo discurso, pero sí para que vayan viendo ya en qué consiste la temática que hoy voy a elaborar. Entonces, voy a compartir pantalla. Aquí tenemos la pantalla. Voy a abrir el PowerPoint. Ok. Entonces aquí tenemos el título, Psicología y Cine en Diálogo, así es como siempre yo titulo mis cursos, ¿no? Filosofía o Psicología y Cine o Arte en Diálogo. Y esto va a ser una aproximación junguiana a la película que estamos mencionando, de Sebastián Borenstein, que es un argentino que ha hecho ya varias películas, y esta en particular también participó en todo lo que es la parte de la historia, la escritura, el guión, digamos, y aquí está el equipo de los fundamentales personajes y Sebastián. Aquí tenemos a Sebastián Borenstein, hombre joven, argentino. Aquí tenemos a Ignacio Schwan, que es el que hace de Jung, el personaje de Jung. Aquí tenemos a ella que hace el papel de María,
Y aquí tenemos a Ricardo Darín, que hace el papel de Roberto, el ferretero. Ese fue el día que hicieron la presentación de la obra. Entonces, aquí tenemos, traigo unos 10 contenidos que voy a ir desplegando a lo largo de la exposición. Por una ética del encuentro con la diferencia y la similitud. Ese es uno de los temas que va a fundamentarse en lo que Jung ha planteado y otros post-jungianos como lo que la ética de la alteridad. Alteridad viene de alter, que significa el otro. Entonces, ¿cómo es mi vínculo y mi encuentro con el otro o lo otro, lo que está fuera de mí? Pero también nosotros siempre evaluamos cómo es el vínculo con ese otro que está dentro de mí, que es mi mismidad, por decirlo así, inconsciente incluido, todo lo que son la sombra, los contenidos que han estado allí alojados, probablemente reprimidos o suprimidos, y que uno no conoce. Entonces es necesario a la hora de integrar el encuentro mío con mi propio inconsciente, y la diferencia tiene que ver con el hecho de que los dos grandes polos que trabaja Jung son lo consciente y lo inconsciente. Entonces, la idea es cómo establezco ese lazo, cómo me vinculo con mi inconsciente cuando ese otro soy yo. La otra pregunta, cuando el otro fuera de mí, que es lo que vamos a ver en la película, ese vínculo de Roberto con ese otro que es Jung, que irrumpe de una manera azarosa, y vamos a ver qué consecuencias trae esta irrupción azarosa en la vida de ambos. El lugar de la hospitalidad en la vida humana. Aquí vamos a ver un ejercicio o un gesto de hospitalidad forzada, en este caso, de parte de Roberto a Jung por las circunstancias de las que vamos a hablar después. Luego, en el tercer punto tenemos la experiencia del desamparo. Están grabando la clase, ¿verdad, Mireya? Sí, se está grabando. Ok, sí, importante para después hacer una revisión. El lugar de la hospitalidad. La experiencia del desamparo, ¿no? La ausencia del amparo, de la contención, en este caso Jung, el chinito, que es, como ustedes se fijaron, aparece en Argentina, no habla el castellano, solito, sin familia, acaba de perder a su novia de una manera absolutamente, no sé qué palabra poner, pero que una vaca cae encima de la barquita donde él le está pidiendo matrimonio a ella, y en medio de un lago gigantesco, las cosas de la vida cae justo en la barca y muere la chiquilla. Él viene de hacer esa experiencia tan terrible, viene con ese duelo encima, sin familia, y la única familia que tiene en Argentina es su tío. Y una dirección del tío tatuada en su bracito. Eso es todo lo que él trae a Argentina consigo. Hay un desamparo total en ese sentido. Cuarto, el ser con el otro. ¿Cómo vinculo mi ser y mi modo de ser con el otro y su modo de ser? Aquí tenemos una gran diferencia. Aquí tenemos dos grandes polos que son, para empezar, Occidente y Oriente en diálogo. Es decir, chinito y el argentino. Ninguno de los dos habla el idioma del otro. Por ende, ya esa relación viene con un tremendo conflicto comunicativo. Gestuales distintas, historias distintas, todo distinto, distintas edades,
distintas costumbres, todo diferente. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo me voy a vincular desde mi ser? ¿A qué hora? Estoy oyendo. ¿Hasta las 12 o 12? Estoy oyendo un audio que habría que apagar. Sí, ya lo apagué, disculpe. Ajá. Entonces, mi modo de ser con el modo de ser del otro, en este caso Jung, y esa transición cuando el otro, Jung, deja de ser un extraño. Nosotros vamos a ver toda esa transición desde la total extrañeza, extranjero que llega, irrumpe, a este proceso de ser amparado, protegido por Roberto, aunque de manera forzada, en contra de la voluntad de Roberto, que luego vamos a hablar cómo es su modo de ser, y cómo entonces todo este proceso de integración de los opuestos, que es una de las principales ideas en Jung, ¿no? La necesidad de integrar los grandes opuestos. En el caso de Jung, la inconsciencia con la conciencia y otros arquetipos entre sí, el ánima, el animus, etcétera. Pero aquí, ¿cómo vamos a lograr integrar estas dos polaridades tan radicalmente diferentes y ante el profundo conflicto de no hablar el mismo lenguaje? Por ende, ya tenemos una comunicación muy conflictuada desde el minuto 1 en que se conocen. Luego, entonces, hostilidad e indiferencia, huésped o parásito. ¿Por qué ese ítem? Porque estamos ante una persona, Roberto, que va a alojar, casi porque no queda otro remedio, ve a este chico que se le aparece de una manera totalmente azarosa. Después vamos a hablar del modo de ser específico de Roberto para que se entienda por qué es conflictivo esta decisión de apoyar, digamos, en este caso, la solidaridad al muchacho, porque fundamentalmente tenemos en él, en Roberto, un modo de ser, este argentino que trabaja en una ferretería, y lo tenemos con un carácter muy huraño, muy malhumorado, un hombre que por favor nadie lo moleste, que vive solo con sus rituales. Después vamos a hablar cuáles son los rituales. Es un hombre sumamente metódico. A las 11 en punto apaga la luz de la noche, no a las 10:59,5, no, 11. Tiene que ser a las 11 en punto, ¡pac!, apago la luz y me cuesto a dormir. De un metódico y de un riguroso y de una rigidez impresionante. Se imaginarán con este personaje ritualista, que nadie lo moleste, que vive íngrimo y solo, sin familia, huraño, que le llegue alguien a quien él, o, por eso puse, o toma una decisión de mostrarme indiferente y no alojarlo, o lo transformo en huésped. Entonces, Leonardo Boff siempre dijo algo que es muy interesante, que es: cuando el otro irrumpe delante de mí, nace la ética. Entonces, voy a bajar un poquitico el power para hacer esta explicación porque es muy importante. ¿Qué significa cuando el otro irrumpe delante de mí? Nace la ética. Y en este caso particular de esta película, tenemos entonces una irrupción, como les dije, que llega en taxi cuando él está tranquilito, feliz, tomándose su cervecita, que ese era su hobby los días domingos. Ve cómo está aterrizando y despegando los aviones, Chile, en el aeropuerto. Él está tranquilito y de pronto surge esta humanidad, este otro, desde el punto de vista de la alteridad, el alter, el otro, que irrumpe. Entonces, ética. ¿Por qué nace la ética? Porque en ese minuto,
Una vez que el otro ya se planta frente a uno, uno tiene que tomar una decisión. O lo acojo o lo rechazo, en este caso, o no me hago cargo, perdón, yo no tengo nada que ver contigo, hasta luego, hablas en chino, yo hablo castellano, no nos entendemos, hasta luego, tomo mi auto y me voy, que habría sido otra historia, o te abro mi humanidad y te hospedo en mi ser, en mi vida. Hospedaje te muestro la amabilidad, el prestar oído, solidaridad, qué pasa contigo, en qué te puedo ayudar, que sería la segunda. Y ahí surge la ética, es decir, el comportamiento que debo hacer. Esa es la gran pregunta, ¿qué debo hacer cuando el otro irrumpe delante de mí? Y en este caso, con mayor conflictividad, por lo que hemos dicho de la diferencia, el idioma, etc. Entonces, vamos a compartir aquí pantalla y vámonos a los últimos 5 ítems que vamos a conversar. Entonces, cuando él toma la decisión de apoyarlo, pero eso va a significar que como no encuentro al tío, porque la dirección que tiene él tatuada no está actualizada, el tío se fue a Mendoza, de manera que no hay cómo en Buenos Aires dar con el tío. Entonces, él tiene, Roberto, que buscar en la embajada, tiene que buscar los recursos para poder apoyarlo y dejarlo en un sitio familiar o que lo acoja, porque claramente él, a priori, ya él está diciendo, yo no puedo vivir con él ni hacerme cargo, pero sí voy a hacer esta primera aproximación para encontrar un recurso de alojamiento para él. Y lo hace, digamos, se hace cargo, pero la convivencia, el vínculo es forzado, por lo que les estoy diciendo de este carácter que ya ustedes se fijaron, tan huraño, tan desvinculado. O sea, para él los otros están todos flanqueados por un límite, ¿no? Él tiene su metro cuadrado y a los demás los tiene al margen. O sea, te tengo a ti aquí, que eres mi cliente, tú eres el amigo que está al lado, que es el que me provee de diarios y el que me provee de todos los materiales de la ferretería, pero hasta ahí llego yo. Yo no me vinculo, no tengo esposa, no tengo pareja, etc. Entonces, de esta convivencia forzada, ¿cómo surge la recuperación de los vínculos de él consigo mismo? ¿Cómo va a vincularse a partir de ahora con esta gran transformación que se le presenta en su vida consigo mismo y con los demás? ¿Cómo voy a recuperar o no vínculos que son muy importantes? Aparece una mujer maravillosa, que es María, que es la prima de su vecino, que es el que le trae el diario todos los días, y ella tuvo un romance ligero de una noche con él, pero él, digamos, cero vinculado ni con el amor, ni con lazos más estrechos, nada. Pero entonces, ¿cómo la película va llevando a esta persona, Roberto, a recuperarse a sí mismo? Porque había un profundo abandono de sí y cero vinculación consigo mismo. Y aquí viene el otro tema, azar y transformación, tenemos como por un azar, y también después vamos a ver un gran tema de Jung, que es la sincronicidad. De eso vamos a hablar, que este encuentro que es casual, que es azaroso, sin embargo hay un punto en común insólito entre los dos, que es lo que va a lograr en un momento en que se produce un punto de inflexión que finalmente abra quién realmente es Roberto, empático total. Ahí lo vamos a ver después.
Dar el sí al otro. ¿Cuándo doy el sí? Porque él no está dando el sí 100%. Ay, ¿qué pasó aquí? Dice iniciar reunión. Ay, apareció un cuadro. Qué raro aquí. Salir, aquí. Ajá, disculpen, es que apareció un cuadro rarísimo. Dar el sí al otro. Entonces, fíjense ustedes, aquí el primer sí que él da al otro es, ok, súbete en el auto. Vamos a tratar de llevarte a la dirección, pero con el fin de dejarlo y adiós, es un sí, entre comillas. El chico entonces, pobrecito, devuelve, él estaba muy nervioso y tiene ese vomitico en el auto y él, adiós, ya, no, yo no puedo con esto. Comienza a llover, va a su casa a limpiar el auto y empieza su sensación de remordimiento. Caramba, lo dejé solito, está lloviendo, el pobre muchacho, pucha, déjame subirme al auto, déjame ir para allá. Y está el muchachito sentadito, pobrecito, solito, con el palo de agua y él lo recoge. Ahí hay un segundo sí al otro. Ese ya es un sí un poquito más cercano. Lo llevo a la casa, lo alojo, lo hospedo, le doy un baño, le doy comida, etcétera, 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 un hospedaje con el fin de ubicarlo al día siguiente, de manera que es un sí un poquito más profundo que el primero. Y luego el tercer sí, cuando con la embajada no puedo lograr nada, porque no lo puedo dejar en la embajada, mientras buscan al tío, ¿qué hago? Voy a la policía a ver si con la policía puedo lograr algo. No puedo porque el señor policía lo quiere meter en una celda. Yo no puedo permitir que este pobre muchachito entre en una celda. No es ningún delincuente. Entonces, sigue diciendo sí. Eso es muy interesante en la película. Cómo él va haciéndose cargo del chico, conteniendo al chico de muy mal humor, muy divertida la forma de sus malos humores, porque también le dan todo este tinte de la comedia, que es muy gracioso. Y entonces verlo a él con las groserías que dice, que por supuesto no las voy a repetir aquí, pero es sumamente grosero y él explota, él es una bomba explosiva todo el tiempo. Y entonces, claro, vemos cómo este hombre, que no quiere que lo moleste nadie, y ahí lo estamos viendo, dándose al otro, dando el sí al otro de a poquito. Y va viendo la sensación un poquito de impotencia, que no hay forma de que el chico pueda ser reubicado con su familia. De modo que la única persona que tiene este chiquillo en el mundo soy yo, diría él. Esta es la única persona que tiene este muchachito. ¿Qué hacemos con esto? Tremenda responsabilidad, porque uno también ve la película, siempre el arte es especulativo, ¿no? Y uno se ve un poco a sí mismo y se hace las preguntas. ¿Qué habría hecho yo en su lugar? Esa es una pregunta que surge y uno se pone como, ¿habría yo hecho eso? ¿Habría yo alojado al chico? ¿Me habría hecho cargo prácticamente al 100% de él o no? Esa es una pregunta de la ética. Cuando dice, cuando el otro irrumpe delante de mí y nace la ética, ahí estamos ante una decisión frente a ese otro que nos convoca. El otro, el rostro del otro, eso lo dice Levinas, Emmanuel Levinas, el rostro del otro me interpela y me convoca, hace que yo algo haga respecto de ese otro en conexión conmigo a partir de ese encuentro. Entonces, a ver, ¿dónde está? Ajá, ya va. Acá, compartir pantalla. Acá estamos. Dar el sí al otro y la restitución
de la confianza, porque aquí hay otro tema que tiene directamente que ver con la confianza. Confío en un otro absolutamente extraño para mí. Tener la grandísima suerte de encontrarse con un hombre como tú, que has sido capaz de abrir tu casa para él, de alojarlo, de darle trabajo, de hacerte cargo de él. Y él se queda como para adentro, ¿no? Él no está conectado con todas estas virtudes que están como reprimidas en él por razones emocionales que luego vamos a ver, la muerte del padre, cuando la madre dio a luz a su persona, muere la madre, él nunca conoció a la madre y el padre muere cuando tiene 19 años, bajo una circunstancia también bastante límite. De eso vamos a hablar luego. Entonces él viene como con toda esta, vamos a llamarlo, sí, trauma, y como ha tragado y ahogado todas esas expresiones de alteridad, altruismo, empatía, dulzura. Todo eso lo tiene él completamente tapado, completamente bajo llave, en un armario, bajo llave. Lo que por fuera es todo lo contrario, y ella lo capta, ya va a ser un catalizador de este proceso, lo capta, lo lee por dentro y dice: tú eres un hombre muy noble, pero tienes dolor adentro. Yo sé reconocer a las personas por dos características, por la nobleza y por su dolor. Son dos cosas que yo capto muy bien en el ser humano. Ella lo lee y le dice: eres un gruñón, eres un hombre malhumorado, pero tienes un gran corazón. Eres capaz de esto. Entonces, ahí es donde él empieza un poquito a mirarse a sí mismo, cosa que él tenía totalmente olvidada. Él tenía atrás un patio sumamente desordenado, tenía un cuarto con puros cachivaches, así le decimos nosotros en Venezuela, no sé cómo le dirán aquí, que no me acuerdo. Sí, puro cuestiones desechables en un cuarto, pero todo desordenado, o sea, su vida era como muy caótica en términos emocionales. Entonces, tenemos el último, lenguaje y comunicación, que ese es el gran pero en la película al principio, y traduciendo al otro y a nosotros mismos. ¿Qué significa traducir al otro? Lo que justamente acabo de decir, María lo traduce, María lo mira, lo ve con una sola intimidad que hubo, solamente un encuentro íntimo que se produjo, ya ella lo puede traducir, lo que les estaba ahorita justamente diciendo. Ella puede mirar adentro y mirar a la nobleza, mirar el dolor. Y él, por otro lado, traducirse a sí mismo en este vínculo con el otro, que es el chinito, a quien también tiene que traducir. O sea, ¿qué significa traducir al otro? Significa leer al otro, entrar en el otro y abrirse al otro. Maturana dice en un texto muy lindo, que desafortunadamente no lo tengo aquí a la mano, que dice en una charla que él hizo, dijo, ¿en qué consiste el hacer del amor? El hacer significa, el hacer del amor, dejar aparecer al otro. Dejar ser, dejar que aparezca. Es mis prejuicios, mi historia personal, mis defensas, ponerlas entre paréntesis para que el otro realmente emerja, es dejar ser al otro. Entonces, eso ya es un gesto amoroso y eso ya vemos en la película que realmente este hombre al principio muy mal, pero poquito a poco deja que vaya apareciendo este chico mudo, prácticamente mudo, porque eso es muy interesante en la película. El único que habla prácticamente es Roberto. Y el muchachito observa, él es un gran observador, él es muy Buda, muy budista, ¿no? Él pinta,
Entonces tiene esa habilidad para el arte. Lo apoya a él a pintar la casa por fuera, a ordenar el patio, y ahí vamos viendo cómo va desalojando la basura. Y vamos poco a poco viendo cómo se va abriendo, liberando este pobre hombre que viene con toda esta situación. El hombre estuvo en la guerra, también ese es otro tema importante que explica un poco su dolor personal. Él ha estado en la guerra de las Malvinas, Argentina contra Inglaterra, y cuando tenía 18 años, lo mandaron chiquitico, como muchos argentinos que mandaron, bueno, jovencitos, ¿no? Y este era uno de ellos. Y el padre, que había huido de la guerra de Italia a Buenos Aires, ya venía también con el trauma de la guerra, el padre, y cuando se percata que el hijo, por una fotografía, aparece con una metralleta en la guerra, en el marco de la guerra de las Malvinas, el hombre, el padre, le viene una angustia enorme, recorta la noticia, digamos, la pega y al día siguiente. Entonces, para que se pueda entender las razones de este dolor de él, esa rigidez, quiero hablar un poquito del perfil de él, que durante la primera parte de la película el director hace un paneo maravilloso de su modo de ser cuando se nos presenta este hombre malhumorado, como digo, y hay una cosa que llama profundamente la atención de él, que luego se explica al final. Él era un hombre lleno de rituales, pero religioso, como les decía, a las 11 en punto, que el reloj 11 y ahí apagaba la luz. Nunca 10:59 o menos. Tenía otro ritual que era cortar el diario. Todos los días recibía su diario y él recortaba noticias absurdas, noticias insólitas, esas noticias que uno dice, o sea, ¿cómo puede pasar esto? ¿No? Esto es imposible que haya pasado. ¿Cómo es posible? Y él recorta, a partir de ese gesto del padre, haber recortado su noticia, él siguió con esta costumbre ritual. Todos los días del mundo le llegaba el diario y él recortaba y pegaba. Y tenía una cantidad de álbumes con todos los recortes insólitos de noticias sin sentido, absurdas, que es otro de los temas de la película. Lo que es para él un sinsentido. Él entonces tiene otro ritual. Todos los años, el día del cumpleaños de la madre, tiene una foto, nunca conoció a la madre, solamente por fotografía. Todos los años le llega de afuera un muñequito de vidrio, de cristal, y lo coloca en una vitrina. Todos los muñequitos, todos los años, en una suerte como de altar. Y cierra su puertica y le habla 2 palabras a la madre. Espero que te haya gustado. Buenas noches, mamá. Todos los años. Otro ritual que tiene, que es muy simpático, él siempre piensa que lo están estafando y realmente lo estaban timando, vamos a decir así, en el sentido de que cuando le llegaban los proveedores con el material que él vendía, los clavitos, él contaba hasta el último clavito a ver si le habían timado o le habían dado exactamente la cantidad de tornillitos que él pidió. Y por supuesto, la enfurecido porque cada vez llegaban menos clavitos de lo que él había solicitado. Entonces, unas groserías, estos imbéciles, ¿cómo es posible? Son todos unos estafadores, unos delincuentes. Esa furia era cada vez que le llegaban los... Y él tenía este ritual de contar. Era un hombre de rituales. Iba todo el tiempo con sus florecitas al cementerio, la Recoleta, por cierto, muy hermoso en Buenos Aires,
en la tumba de sus padres con las dos fotografías. Él llevaba sus florecitas todo el tiempo. Era un hombre muy, en su metro cuadrado, cumplía con una cantidad de requisitos establecidos por él, y todo esto que ha irrumpido, de alguna manera también irrumpe contra esa especie de orden dentro de un desorden externo que uno ve, la casa toda desordenada, pero hay un orden, hay una estructura en él muy rígida y rígidamente defendida por él. De manera que la irrupción de un otro en su casa bajo esta circunstancia desarmaba y desarticulaba por completo todo su esquema de vida, ¿no? Entonces, los rituales. ¿Había otro más que se me haya escapado? No, yo creo que esos son los rituales fijos de él. Y después tenemos entonces este chico, Jung, que viene con esta historia de haber perdido su novia. Y aquí viene lo que llama Jung la sincronicidad, que es muy, muy interesante. Voy a explicar el concepto rapidito antes de ilustrarlo con esto que sucedió. Cuando ustedes están en su casa y tienen 40 años, 30 años sin ver a un amigo del colegio, por ejemplo, o una amiga del colegio, y amaneces pensando en esa persona, 30 años que no la ves, y de pronto, ring, suena el teléfono, atiendes y es ella. Les ha pasado, me imagino, pueden hacer así con la cara. Me imagino que algo de eso, es una experiencia que es lo que llama la sincronicidad, que significa algo tan sencillo como un hecho acausal, que no tiene una causa. No se sabe por qué, justo cuando yo estoy pensando en mi amiga Lourdes, por ejemplo, que tengo 30 años sin ver ni saber nada de ella, ni ella de mí, y de pronto, ring, uno dice, ¿cuál es la causa de este suceso? No hay causa, no hay una explicación. Entonces, acá en la película, ¿qué ocurre? Azar y sincronicidad. Una noticia de las miles de noticias que él recorta, absurda, sin sentido, porque ese era un poco el perfil de la noticia que él recortaba. Cosas que imposible que haya pasado algo así, pero aparece en la noticia como algo que sucedió. Y justo ahí tiene la noticia de esta desgracia que ha sufrido el chinito en China cuando le cae la vaca al barco y muere su prometida. Entonces, ustedes dicen, en Argentina alguien ha recortado una noticia que sucede en China, que a él le parece insólito, que en ese super lago anchísimo, justo la vaca cae sobre la barca. Entonces, él recorta como algo insólito. Resulta que ese chinito que padeció esa tragedia es el niño que él está alojando en su casa, sin tener la menor idea de que es él, el de la noticia. Imagínense ustedes esa sincronicidad y ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué? Hay un momento en que él pregunta, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y para qué me está pasando esto? Porque esas son las dos grandes preguntas por el sentido de la vida. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué sentido tiene esto? O el ¿para qué me está pasando esto? Ahí se devela el sentido del ser humano, en el por qué y en el para qué. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Y para qué? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? No la tienes en el momento en que la sincronicidad la descubres, como fue este caso, pero sí la tienes cuando te has dado cuenta que por alguna razón, que no sabemos cuál es, ni la vamos a saber, este chiquillo entra en su vida de esta manera
efectiva y de esta manera inesperada, y él se siente invadido, pero ¿qué es lo que hace el niño para su vida? ¿Para qué fue esto? Para él poder abrir su corazón, descubrirse el hombre que realmente es, pero que ha tenido completamente oculto, ¿ok? El hombre altruista, el hombre generoso, el hombre capaz de darse a sí mismo, al otro, tal como él ha mostrado ser. ¿Para qué pasó esto? Uno lo sabe después cuando ve la película. Ah, ya, todo esto era para qué. Pero, ¿por qué pasó esto? Azar. Y al final, ¿qué es lo que logramos con este encuentro? Y con esta, que ambos se tocan, se afectan, en el buen sentido de la palabra. Uno crece gatillado por el otro y el otro también crece gatillado por el otro. Ambos se dan el uno al otro al otro. Hay una escena maravillosa que es cuando el chinito lo defiende, que el policía le está cayendo a patadas y volvemos, por casualidad él estaba ahí justo vio cuando el policía lo tomó. Lo defiende y a partir muy agradecido que lo haya defendido el Roberto, el argentino, van a la casa, él todo malherido, aparece un traductor, que es un chico delivery de comida china, gracias a él es que podemos lograr que realmente ya se abran estas dos humanidades a conocerse realmente, gracias a la traducción del chico delivery. Y ahí lo primero que él hace es darle las gracias. Muchas gracias, le dice el chinito, por haberme defendido y por haber hecho lo que acabas de hacer por mí. Y el chinito también agradezco enormemente la alojada, el apoyo, el haberme dado atrás. Y ahí en esos agradecimientos es cuando se establece lo que Jung llamaría allí la integración de los contrarios y esa posibilidad de asumir a través de ese encuentro una transición hacia una actitud distinta, más integrada, mejor armonizada. Y ahí es cuando, en esa gran escena maravillosa, cuando él descubre que el de la recorte es él y se queda anonadado por completo, y el chinito también se queda anonadado por completo cuando ve que su historia ha sido guardada en este álbum a través de este recorte por este hombre que ha sido el único ser humano que me ha dado alojamiento, hospedaje y que se ha portado conmigo como un gran noble. También la chica, porque ahí, y con esto voy a empezar a terminar, que es lo siguiente. Uno, ¿cómo se afectan estos dos? Los dos crecen en esta relación. Aquí no hay un decrecimiento, aquí no hay un vínculo vertical, que uno apoya al otro y nada más. Aquí hay una horizontalidad. Ellos se están apoyando mutuamente el uno al otro con sus presencias y sus vidas compartidas por azar. Se van transformando. Por eso es que el ítem decía azar y transformación. Y por último, tenemos algo que es muy hermoso, que también tiene que ver con la sincronicidad, el azar, cuando María los invita al chinito y a él a comer a la casa, porque María es puro amor, ella es todo lo contrario, ella es puro amor, pura apertura, puro afecto, espontánea, muy conectada con sus sentimientos, etc. Y los invita y le muestra, miren lo que son las sincronicidades, y le muestra a Jung esa escena que le muestra una vaca, que es la vaca que le da
leche en su campo, ella ordeña su vaca, es la vaca nutricia, es la vaca que alimenta, vamos a decirlo desde el punto de vista simbólico, que Jung también utiliza mucho toda la simbología para poder expresar algunos significados. Aquí tenemos una vaca que podría representar, en el caso de María, la familia, nutrir a la familia, dar alimento. Pero por otro lado, cuando el chinito ve la vaca, se entristece porque obviamente representa esa vaca su tragedia, que la vaca haya matado a su novia, a su polola, a su prometida. Entonces, son dos formas simbólicas en esa fotografía de darse la imagen de la vaca. Y al final, cuando este chinito se percata que María está encantada con Roberto, pero que Roberto no se abre a María, ahí es donde viene la gran transformación catalizada por el chinito. Le pide él que por favor pinte las paredes en el patio trasero, que le ordene todo, y antes de irse, porque finalmente consiguen al tío, el tío aparece, llama a la embajada, y cuando se va el chinito, se despide con todo aquel afecto ya Roberto, después de haber sabido que este chico había tenido esta tragedia, Roberto muy finalmente se despide, se alegra de que el chico ya va a encontrarse con su tío, etc. Y cuando vuelve a su soledad, es una maravilla ese final, cuando él sale, acuérdense que el chinito pintaba, era muy hábil para pintar, y el chinito pinta el rostro exacto de la vaca de Ana, de María, perdón, es que ella es Santa Ana, el apellido de ella en la vida real. María. Y sale él y ve la cara de la vaca, que claro, ¿qué representa? Como dije antes, la vaca de María, el hogar de María. María se le había declarado a él. Él había negado porque estaba trancado emocionalmente, pero cuando ve la vaca, dice, listo, ¿qué me está diciendo este chinito? Y Roberto, hey, despierta y reacciona. Aquí está la mujer de tu vida, la mujer que te quiere, la mujer que te va a querer, el hogar que necesitas porque estás absolutamente aislado en el mundo. Aquí está y se lo pinta la vaca. Y por otro lado es el gran salto de superación, el pintar la vaca es una forma de asunción del propio dolor de Jung, el chinito, que también podríamos interpretarlo desde el punto de vista junguiano como el dejar ser a través del arte, la pintura espontánea, eso se llama una técnica que se llama imaginación activa, que Jung dice que cuando uno tiene un gran dolor o un gran duelo, que lo has tenido adentro y no lo has hablado, a través de técnicas expresivas tú puedes de manera espontánea revelar tu dolor a través de imágenes que van emergiendo. Y por supuesto, el que haya emergido la vaca, que también puede leerse desde el punto de vista junguiano, también representa simbólicamente aquello que impidió su vínculo con su prometida. O sea, en este caso es la vaca de la ruptura, la vaca ruptural, y luego está la vaca nutriente, nutricia, que da leche, el campo, el hogar. Y ahí entonces, por supuesto, el Roberto, finalmente, que esa es la belleza de la película, finalmente se pone en contacto con su verdadero ser, con su verdadero sí mismo, que es de una gran nobleza, que estaba muy adolorido, pero que era capaz de vivir bien, de vivir en vínculo consigo mismo, un mejor vínculo consigo mismo y un vínculo mejor integrado y armónico con los otros, y dejar ser toda esa forma de ser tan hermosa que estaba reprimida. Él la tenía absolutamente reprimida. Y como dice Jung, hay que
traer delante todo aquello que está en el inconsciente para poder elaborarlo y transformarlo. Y todo ese proceso de transformación, de integración de todo ese material inconsciente que estaba en él muy, muy enquistado, por decirlo de alguna manera, da paso a esta transformación del hombre que es capaz de irse al campo a buscar a María, a darse y a darle la posibilidad de establecer un vínculo más íntimo, amoroso, una relación, digamos, por fin, ¿no? Entonces, como todo este evento, a través del azar, a través de la sincronicidad, a través de la presencia forzada, alojamiento forzado, logra él finalmente toda esta transformación y, por supuesto, Jung también y María, por supuesto, también. María se le ha declarado, pero se tuvo que ir al campo porque él la negó, simplemente la negó y ella entonces se encuentra una belleza, ese plano final. Quien no la haya visto, por favor, véala y fíjense el plano final, ella ordeñando la vaca y ella en su vestida campestre, su campo, su casita precioso en el campo, y él caminando hacia ella, y ahí queda la película, ¿no? Como un gran llamado a salir de sí, a estar con el otro, en el otro, el vínculo, lo que decía también Maturana que les dije. El ser del amor es ser, ¿verdad? Dejar aparecer, dejar ser al otro lo que el otro es. Y María era una experta en eso. María dejó ser lo que él es en realidad. Lo quiso así. Gruñón, malhumorado, pero ese hombre a mí lo estoy leyendo por dentro y quiero que aparezca el hombre maravilloso que yo sí estoy viendo, pero que lo tiene completamente camuflado. Y el otro, por otro lado, dejar ser al chinito y el chinito dejar ser, de manera que en ese dejar aparecer y aparecer todos en su verdadera esencia, es la esencia del amor. O sea, ¿qué es? Uno se pregunta, ¿de qué trata la película? Bueno, podría ser, es una historia de amor, podríamos decir, o es la historia de quien se abre a amar. Pero cualquier respuesta que para ustedes, cuál sea el sentido de la película, yo creo que es transversal el tema de ese amar del que habla Maturana. El finalmente dejar aparecer al otro y uno dar espacio para que eso se dé y dejar todos los prejuicios y todos los puntos de vista y todas las historias y traumas personales, dejarlos acá un ratico bajo llave mientras dejas ser y ese armario, que es el armario del otro, se abra y deje que todo lo que profundamente ha guardado, ha sido, emerja, ¿no? Es una epifanía lo que aquí estamos viendo durante toda la película. Epifanía significa una revelación, un revelarse, se revelan todos y todos contribuyen a que el otro se revele también y yo me permito revelarme y en esas revelaciones vienen esos lazos maravillosos que son los lazos de alteridad, los vínculos finalmente que merecen realmente la pena, pase lo que pase, establecer, ¿no? Los vínculos humanos, pase lo que pase y sea como sea la aproximación, puede ser incomodísima, pero cómo desde la incomodidad podemos lograr que emerja finalmente un gran sentido, porque eso es lo que finalmente en la película surgió. A pesar de todas las sincronicidades y azares, la película nos deja con una sensación de, bueno, y si el sentido no existe, constrúyelo. Si tú sientes que el mundo es un sinsentido, porque él dice todo el tiempo, es que el mundo es un sinsentido, y el chinito le dice, no, todo tiene sentido. Y él, no, todo es absurdo, todo es un sinsentido, ya, pues,
En dos palabras, qué le dice Jung? Sin decirle explícitamente, construye tú tu sentido. No lo encuentras, no lo ves afuera, constrúyelo. Crea sentido. Entonces, eso es lo que quería decirle de cómo leer esta película a la luz de esta psicología que finalmente propone ejercer el amor, buscar la forma de que triunfe el amor. El amor es dador de sentido y el amor brinda claridad, aclara, digamos, aunque también el dolor arrastra sentido, porque finalmente aquí vemos una película en la que el dolor de ambos arrastra un sentido que se cristaliza en este encuentro y en esta relación, porque se estableció una relación. El extraño dejó de ser extraño y yo he recuperado la confianza en el otro, en mí mismo y en mi vida. Entonces, bueno, eso era un poco lo que yo quería compartir. Me dijeron, la Sonita me dijo que dejara una media hora para la conversación. Me encantaría oír también puntos de vista, cómo les llegó la película, qué aspecto les pareció como el más destacable para comentarlo. Dudas respecto de lo que yo he planteado. Les doy la palabra. Gracias, Tomar un Lía. poquito de agua. Sí, hay dos alumnas nuestras voluntarias que son moderadoras de la clase y van a ir haciendo primero un recuento de las preguntas que se hicieron durante la charla en el chat y después abrimos los micrófonos también para los que quieran hacer alguna pregunta o comentario. Qué bueno, que fueron anotando sus preguntas. Fueron tomando nota. Bien, Muy me mateas. parece buenísimo. Yolanda. Hola, profesora, buenas tardes. Hola, Yolanda. Voy a comenzar yo. Bueno, con respecto a la película, hay una persona que dice muy buena película y una muy buena moraleja. Eso para comenzar. Don Joaquín nos pregunta, ¿qué significado tiene la relación de Roberto con el cliente majadero? Y también, ¿qué significado tiene la vaca? Pienso que es importante. Esas son las dos consultas de don Joaquín. Ok, la vaca, como ya expliqué, de alguna u otra manera representa estas dos caras, vamos a decir, simbólicas. Por un lado, la vaca de María, que es la vaca nutriente, que es la que ella ordeña, que podríamos desde el punto de vista simbólico interpretar como la que da, la que ofrece el alimento, ¿verdad? Que en el fondo, simbólicamente, es lo que María le está ofreciendo a Roberto. Ven, vamos a establecer un vínculo, tú me gustas, yo te quiero, etcétera. Como la receptividad, el calor del hogar, esa vaquita del campo. Y la otra vaca representaría lo disruptivo, la vaca que quiebra, que fragmenta, revienta la barca. Por ende, es una vaca que genera tristeza, que genera duelo, que es un recuerdo que lo que hace es que Jung inmediatamente reaccione cuando ve la foto de la vaca, inmediatamente lo asocia con su dolor, con su profundo duelo, ¿no? Y el otro, el molesto, el cliente molesto, el que él insulta y lo saca porque era muy, vamos a decir, cuando él le entregaba, ¿y cómo sabe usted que son 100 gramos? Entonces, en vez de recibir e irse, pagar y listo, no, ¿y cómo sabe usted? Entonces, él se molesta porque, claro, bueno, ok, vamos a pesar. Resulta que él le había dado de más. Eso es curioso, porque él siempre recibe de menos y se enfurece. Y lo que él hace aquí es, suponiendo que son 100 gramos, le está dando 105, le está dando de más.
y el otro viene y pregunta por un objeto que no hay. Ah, entonces yo voy a buscar otra ferretería que tenga de todo. En dos palabras, usted no tiene lo suficiente. Yo voy a buscar otra. Entonces, todo eso en el contexto que él está viviendo, que está alterado, que está impaciente, que está intolerante, que está con esta tensión de lo que le está ocurriendo, la explosión. O sea, representa un poco el cliente, ¿cómo le dicen aquí? ¿Catete? Sí, majadero. Sí. Majadero, perdón, porque catete es como fea la palabra, pero majadero. Este es el cliente majadero. Que en el fondo él también se está proyectando Sí, en su propia majadería, porque él también es majadero. claro, Muy. claro. ¿Ok? Otra consulta, gracias profesora. Otra consulta dice, la curiosidad del destino de la vida, ¿se podría hacer otro ítem también? Otro punteo, la curiosidad del destino de la vida, las curiosidades que tiene la vida. Perdón, no entiendo bien la pregunta. ¿Me la puedes repetir, porfa? La persona Karsten, a lo mejor después la puede hacer a viva voz, para que la Por entiendan. favor. Sí, la postergamos para después. La señora Amanda dice, ¿cómo se fija el límite de la generosidad para no tener cargo de conciencia después? Muy buena pregunta. Bueno, aquí, al final, se entregó completamente. Él entregó absolutamente todo lo que era capaz de entregar a tal punto que le ofreció pagarle estudios de castellano para que una vez manejado el idioma, él pudiese conseguir un trabajo y hacerse la persona independiente que surge como los inmigrantes surgen de cero en los países, digamos, y dar ese espacio. Él realmente atravesó todos los límites, él dio todo lo que podía dar. Eso es lo más lindo de la película. Él finalmente se dio por entero. Entonces, ahí no hubo límite. La generosidad, él no colocó límites a su generosidad, se entregó del todo. Así es, sí. Gracias, profesora. Ahora continúa Cecilia. Cecilia Fuenzalida, colega, Sí, con las preguntas Cecilia. que... Hola, Cecilia. ¿Cómo está, profesora? Gusto en saludarla. Yo he tenido la suerte de estar en sus clases en el Centro de Extensión de la Universidad Católica y ser ayudante suya para recibir a los alumnos. Exacto, claro que sí. Ángela Jansson dice, comenta, ¿no es cierto?, que Roberto condiciona la presencia de este ciudadano chino en su casa hasta que se entera que es parte de una noticia que Roberto tiene como recorte. ¿Cómo lo analizaría usted según la teoría de Jung? Un poco lo que dije respecto de la primera parte de la pregunta. Por favor, ¿me la puedes repetir la primera parte? Dice, Roberto condiciona la presencia del ciudadano chino en su casa hasta que se entera que es parte de una noticia que Roberto tiene en su álbum de recorte. Ok. Como que se ve un cambio de actitud en el... Sí, perfecto. Sí, es que lo que pasa es que lo que no había entendido muy bien era lo de condiciona. Desde el punto de vista junguiano y el tema de del darme, salir de mí para estar en el otro, que sería la definición de empatía, ¿no? Me pongo en el lugar del otro. Y la compasión, que es otro pathos, ¿no? Pathos en griego viene de afección, emocionalidad. Entonces, él queda afectado a nivel compasivo y a nivel empático en el minuto en que descubre que él tenía en su casa el más profundo dolor que este chico que aparece en su vida por azar había experimentado. Eso lo llevó a un
es aún abrir todos los armarios de todas sus represiones, de que saliera incluso el rostro. No sé si ustedes se fijaron, qué maravilla, cuando él cacha y dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero ese no puede ser es ya el auténtico hombre capaz de empatizar con el dolor del otro y estar en el dolor del otro, que es un dejar que el rol que él venía camuflado en una especie de, eso lo llama Jung, el arquetipo de la persona, ¿no? Su rol en la vida era estar como camuflado, representando el ferretero competente que tiene su ferretería, su mundo. Todo él era una fachada, y la fachada del mal humor, y resulta que, ¿qué pasó? Se integra este eje, persona, sombra, la sombra de él, finalmente la deja ser y logra esa transición y esa transformación, que es lo propio de la función trascendente en Jung. Es una función de la psique que, a partir de una gran tensión que se produce entre los contrarios, inconsciente, consciente, es una tensión necesaria, que es lo que ahí la palabra condicionado. Esa tensión es necesaria para dar paso a una actitud más integrada, más armónica y amorosa, que es la actitud que finalmente triunfa en él, ¿no? Hay un comentario Pero a también. partir de ese quiebre. Sí. Sí. Hay un comentario del señor Hernán Órdenes que dice: el simbolismo de Carl Jung nos invita a leer nuestras imágenes mentales. De allí la conexión entre inconsciente individual con el inconsciente colectivo. Tal cual. En suma, nos ayuda a convivir en la incertidumbre, que es cosa tan necesaria hoy en día. Claro, respecto de lo colectivo, imágenes, es un poco lo que en algún momento mencioné. Jung, en ese mismo texto de la función trascendente, dice que una técnica para traer delante lo que está oculto en el inconsciente y desconocido, por eso se llama inconsciente, es a través de la imaginación activa, que es una técnica, y como la palabra dice, imaginación, que es traer las imágenes, bien sea oníricas, porque voy a interpretar un sueño, y las imágenes oníricas las empiezo yo a trabajar e interpretar, o bien imágenes pictóricas, que fue el caso del Chinito, que si ustedes se fijan, hay dos imágenes maravillosas. Una es el Roberto con el tigre. No sé si se fijaron en ese detalle. Cuando él descubre los dos dibujos, hay dos dibujos muy importantes. Él peleando con el tigre representa el animal salvaje, bravo, es un poco como esa lucha que él percibe, y él la transforma en imagen, que es muy lindo, porque es que ahí también está la imagen colectiva del arquetipo, lo arquetipal, ¿no? Lo que representa el tigre, lo que representa él en la vida de él. Y después, por otro lado, aparece una mujer en la otra imagen, muy linda, que uno podría interpretar, o bien es la chica que murió en la barca y que él está elaborando todo ese dolor, igual que cuando pinta la vaca, o a lo mejor esta chica podría ser María, que entonces lo que le está diciendo con las imágenes es: aproxímate, suelta al tigre, tú no eres el tigre, tú eres otra cosa, ¿no? Aproxímate. Entonces, las imágenes son sumamente importantes en Jung para interpretar qué es lo que ellas traen. La imagen de la vaca al final fue un poco decirle a él: despierta y reacciona, ve a por María. Pero lo que está dicho ahí no es la frase ve a María, sino vaca. La vaca representa despierta y reacciona. Entonces, las imágenes son muy importantes para Jung, porque arrastran un mensaje. El inconsciente trae mensajes. Hay dos comentarios que están relacionados
y se trata del tema de la sincronicidad. Dice que hermoso, Fresia Mena dice que hermoso concepto y me hace pensar en cuánta sincronicidad dejamos pasar en nuestras vidas sin experimentar su positividad. Y sobre lo mismo, Mónica del Pino dice, da un ejemplo relacionado con esto, dice, una prima chilena ayudó a un recién asaltado en nuestro país y hoy están casados con un bebé de 5 meses. ¿Qué tal? Y esas son esas cosas que uno dice, ¿y por qué? ¿Y para qué? O sea, ¿por qué pasó esto? No lo vamos a saber. O sea, ¿por qué? Justo la persona que va a ser el hombre de mi vida y resulta que no, a lo mejor ella ni siquiera estaba buscando pareja. ¿Quién sabe, no? ¿Cuál sería su actitud respecto de armar una relación? Y ¡pac! Surge a partir de una situación azarosa y de generosidad. Entonces, la sincronicidad, aunque es acausal, eso es muy importante la pregunta, porque aunque como concepto no se sabe por qué, no tiene una causa racional de por qué pasan las cosas, sin embargo, todo, y eso lo dice Jung, arrastra sentido. Hay un sentido subyacente en cada uno de los episodios sincrónicos que la vida nos coloca, vamos a decirlo así. Son para algo. Yo tenía ese ejemplo que yo puse de el teléfono cuando me sonó de alguien a quien no veía hace 30 años. Bueno, resultó que teníamos 30 años por la acción, la sincronicidad. Hoy hablamos todos los días por WhatsApp. ¿Qué tal? Surgió un retomarnos como amigas, pero eso era algo que no estaba dentro de mis planes en la vida ni en los de ella. Ella vio un teléfono que era el mío, el de siempre, y le tincó llamarme. No sé por qué me tincó llamarte, y yo justo estaba pensando en esa persona. Profesora, eso también un poco nos hace meditar, reflexionar sobre qué importante es la actitud que tenemos frente a la vida, porque en algún momento se va a lograr entender el por qué pasamos por ciertas cosas, ¿no? En qué contribuyó en nuestra vida haber pasado por ciertos dolores o ciertas preocupaciones grandes, ¿no? El dolor, yo siempre lo he dicho, el dolor, el sufrimiento, y es un poquito categórico lo que voy a decir, pero por lo menos desde mi experiencia, siempre arrastran un sentido, siempre. Y un sentido para bien, es un sentido constructivo. O sea, que a partir de esa experiencia pueda surgir una transformación, a pesar del sufrimiento y el dolor, una transformación absolutamente creativa. En realidad, aprovechando que queda algo de tiempo, ¿les parece dar la palabra a alguna persona? Hay al lado de su nombre ustedes pueden pedir la palabra, y si no también hacer así, y la Sonia les habilita el audio. La señora Ángela, aquí la vamos a activar, si no me equivoco. ¿Tiene habilitado su micrófono ya la señora Ángela? Ahí sí, súper. ¿Se escucha así? Sí. Ya. Ángela. Respecto de la vaca, al comenzar la película vemos caer esta vaca y uno se queda así como para adentro y a mí me recordó una canción que dice, ay, si las vacas volaran, pero sí. Al final de la película había una respuesta del por qué esa vaca cae desde el cielo. Y era porque se habían robado unas vacas, qué sé yo, en un avión, y ese avión se abre una compuerta trasera y empiezan a caerse todas las vacas, y desgraciadamente una de las vacas cayó encima de la chinita. Ahí está la respuesta del comienzo de esta película. Ahora después lo otro que era más importante es el encuentro de estas dos culturas, estos dos mundos. Las dos culturas, Occidente y Oriente, es muy importante. Un tipo muy huraño, sí, muy mal genio, a ver, de repente nos ponemos un poquitito hasta casi irracionales. Y nos encontramos con este chinito que viene de una cultura de mucho respeto, de escuchar más que hablar. Oír y observar. Claro, claro. Entonces, el chinito, a lo largo de la película, va transformando el mundo exterior de Roberto. Sí. Esperando que, en el fondo, que Roberto
le dé la orden, pero el chinito ya sabía que había que pintar, el chinito ya sabía que había un desorden, que había que deshacerse de... Es como cuando las personas juntan dentro mucho dolor, muchas cosas negativas, y no permite esto de que uno empiece a absorber cosas positivas, porque su cajita de sentimientos está llena de cosas desechables. Entonces el chinito se encarga de botar todo esto. El Que desecho, también es un gran claro, símbolo. comienza a limpiarle su mundo exterior a Roberto. Y ahí Y está su el mundo aporte interior. grandioso. Y Claro, hay un moviliza aporte, el desorden interno, claro. exacto, es un aporte increíble que hace el chinito Increíble. ahí. Increíble. Y yo hacía una comparación entre el mundo de Roberto, de este personaje, y el personaje de El Caballero de la Armadura Oxidada. Al Caballero de la Armadura Oxidada le costó mucho más, porque Sí. no tuvo a este chinito Jung a su lado para que le hiciera este aporte. Exacto, claro. Muy buena la película, muy buena esta charla. Yo le agradezco infinitamente, de verdad que se me hizo tan cortito este tiempo en que la escuché, porque el análisis que usted hizo fabuloso. Es como cuando uno está hojeando un libro y le empieza a sentir el gustito a cada página que va pasando. Gracias también. Le agradezco 1000 veces más estas horitas. Gracias. Estoy totalmente a la orden. Muy valiosísimo. Muchas gracias. ¿Alguien más? No sé, Sonia, si alguien más había pedido la palabra. Estuve revisando las caritas y no hay nadie que ha levantado la mano. No sé si alguien más quiere levantar la mano. Acá, don Hugo. Hugo Espinosa. Sí. Hugo Espinosa. Sí. Levantó. Sí. La veo al tiro para habilitarla. Ya preguntaban por el link para ver la película. Yo encontré uno en YouTube, pero no sé si tú tienes otro. A ver. El que mandé a Sonia. Al que mandaste. Sonia lo puede reenviar también entonces. Sí, por si alguien se quiere repetir, porque es una película tan linda que dan ganas de verla muchas veces. Y repetirla, sí, y pregunto. quien no la haya visto. Sí, Lía, estaba agradeciendo la claridad del mensaje. He aprendido mucho acerca de la filosofía de ello. Pero a tu juicio, ¿por qué no se menciona a Dios en ninguna parte? ¿Qué crees tú? Yo creo que aquí había una resolución que dependía de la voluntad de ambos, específicamente Roberto. Yo creo que Roberto tenía que reactivar su forma de ejercer su voluntad y su querer. Voluntad viene de volere, querer. Entonces, yo creo que estaba más enfocada en una resolución en la que el hombre con su voluntad pueda ser dador de sentido y creador de sentido desde su autonomía como ser humano. Digamos, yo creo que en ese sentido, y también creo que dada su caracterología, estamos frente a un hombre que no apela a la divinidad, a Dios en ningún momento, digamos. Es un hombre que está enclavado en un mundo. Yo lo percibo como un hombre ateo, más bien. O sea, yo por lo menos en su actitud al principio, sobre todo, lo veo como un hombre que realmente no está vinculado con la religiosidad. Entonces yo creo que era un planteamiento más humano, per se. La voluntad del ser humano puesta en escena y qué resolvemos, qué decidimos. Cuando surge el otro irrumpe delante de mí, nace la ética, pero es la ética humana, no la ética religiosa, digamos. Creo. Gracias. Nada, la orden. ¿Alguien había pedido la palabra, si no me equivoco? La señora Rosa Núñez. Le habilitó su micrófono, pero tiene que habilitarlo de ella de su casa. Rosa Núñez.
¿Dónde está Rosa, que no la veo? Sí, tiene que habilitarlo al final de su pantalla. Ahí sí. Ya. Hola, ¿me escuchan? A Sí. ver, Rosa, sí, Rosa, ya te veo. Ok. En primer lugar, quiero darle las gracias porque ha sido fenomenal todo lo que he aprendido hoy día. Claro. Anoche le estuve contando la película a mi hijo. Lo invité a verla, no la vio, pero es que, y tal cual como usted dice, pero quiero hacer un solo alcance con todo respeto. Yo creo Claro. que él empatiza con el chinito porque María le abrió, como usted dice, con las palabras adecuadas, le mostró quién era él realmente y reaccionó porque le leyó su interior, como usted dice, pero Sí. además la empatía que él tuvo fue cuando se abrió a él y que lo quiso ayudar fue cuando el chinito lo siguió para ayudarlo. Y ahí se dio cuenta que le había salvado la vida. Y entonces fue cuando él quiso enseñarle español y se dio cuenta que era una persona, fue antes de que se viera quién era realmente el del cuadro. Yo sé que no hay mucho tiempo, pero tengo tantas experiencias con lo que usted dice y siempre uno dice, pero ¿por qué pasa esto? Yo quería ir a Estados Unidos, estoy hablando 20 años, viví 18 años en Estados Unidos, y entonces mi madrina que vivía allá me llevó a la casa de una señora acá en Santiago de Chile, y esta señora me contó maravillas de su nieta que estaba trabajando en tal lugar, en tal parte. A mí en ningún momento se me pasó por la cabeza que yo iba a tratar de encontrar a esa persona. Simplemente yo hice esto, y siempre cuento esta anécdota. Llegué a la casa y cómo me gustaría ser ella, que está trabajando tan bien y es babysitter y está ganando tanta plata. Me encantaría. ¿Cómo se dieron las cosas? Aunque no lo crean, yo llegué justo a esa casa en ese momento. Preciso que yo llegaba, esta chica se iba y la mamá había sido deportada. En ningún momento en mi cabeza pensó, yo voy a buscar esa oportunidad o yo voy a hacer tal cosa. Las cosas se dieron de una manera y tengo tanta experiencia que lo que usted me ha dicho hoy día, y siempre me preguntaba, ¿por qué? ¿Para qué? He aprendido Y mucho y le ahí, agradezco mucho y muchas la verdad. gracias. Y hay algo que rescato de lo que tú dijiste al principio, y no sé si ustedes se acuerdan, quienes vieron la película y cuando la vean, quienes no, observen bien el minuto en que él llama al chico delivery después de haber sido salvado y le pide, por favor, tradúzcame. Lo primero, después de darle las gracias, por supuesto, agradezco muchísimo, y después dice, yo quiero saber quién es él, qué Exacto, hace, a qué se dedica, qué exacto. hacía, por qué llega aquí. Todas esas preguntas él no las había podido hacer por la ausencia del lenguaje, que tampoco tenía la referencia de otra persona que hubiesen hablado el lenguaje, por ejemplo, María. Si María hubiera sido traductora, no estamos frente a esa película, digamos, habría sido otra película. Pero entonces, ¿cómo busca él el chinito que ya el delivery había traducido la primera vez, pero no había habido ese intercambio más extenso que se produjo la segunda vez? Pero llama la atención, quiero saber quién es. Esa es la pregunta fundamental, ¿quién soy? ¿Quién eres? Sí. Cuando uno conoce a alguien. Y la otra es, ¿qué hace? ¿Qué haces en la vida? No, yo ¿A qué te dedicas? quiero agradecerle una vez más porque ha sido una clase maravillosa, he aprendido con Gracias. cantidad y ojalá volviera a estar. Les quiero decir algo a todos los que están hay otra película que hace este mismo actor, pero es con actores chilenos, es una película que se llama El baile de la victoria. Ay, Es no una la he visto. película, ¿la vio? Véala, se la Bueno, recomiendo. Darín es maravilloso. Y El hay un baile de comentario que acaba de poner un alumno que, ya que estamos en la hora para comenzar a cerrar, habla también de la sincronicidad de habernos encontrado en este espacio. Sí, pues. Porque la verdad que este es un proyecto que nosotros no habíamos pensado originalmente que fuera online. Era un Y se proyecto dio. que habíamos pensado que fuera presencial. O sea, solo iban a poder acceder las personas de la región metropolitana, y por estas cosas del destino estamos aquí coincidiendo personas de todo Chile en un espacio en que a lo mejor de otra manera no se hubiese abierto. Así que la verdad que nos vamos con el corazón súper llenito de escuchar sus comentarios. En esta situación que estamos pasando hoy en día, más que nunca hay que nutrir el alma también, el corazón, el sentido, el espíritu.
y les queremos agradecer mucho a todos los que comentaron, preguntaron, y en especial a Lía, que como siempre nos inspira y nos llena de preguntas inspiradoras también para nuestras vidas. Así que, no sé, Lía, si quisieras decir algo para cerrar. ¿Yo? ¿Sí? Ah, ¿Algunas, no te... últimas, sí, algunas últimas palabras de despedida? Claro, claro, cómo no. Bueno, agradezco muchísimo la presencia de todos y todas. Me encanta que les resuene y surjan, como dices tú, Macarena, preguntas. Por otro lado, la elección, y tú lo acabas de decir, la elección de esta película precisamente tiene que ver, porque también me pidieron ustedes que tuviese de alguna u otra manera conexión con lo que ha pasado en Chile con esta situación de pandemia que estamos viviendo, de encierro, y cómo esa experiencia también arrastra un sentido, que es lo que tú estás diciendo. Esto surge así, de esta manera, porque estamos obligados a que sea así. La docencia, estamos obligados los docentes a esta metodología. Y si al principio nos cuesta mucho, porque a mí me costó muchísimo al principio, no hoy, me refiero a un curso que tuve que dictar, si bien cuesta, de a poquito fui viendo que esta forma de vincularme con los otros arrastra un sentido que yo jamás había explorado, lo que acabas de decir, ¿no? Justamente. Sí. Y también es una experiencia que es lo que a él, Roberto, le quedaba pendiente. Estamos experimentando la humanidad, no solamente Chile, la humanidad, que es una de las cosas positivas que encuentro yo de esta situación tan dramática, que por no poder estar afuera, estamos adentro. Y el estar adentro, desde el punto de vista exterior, nos lleva a estar dentro de nosotros, mucho más conectados que lo que podríamos haber estado antes, que vivíamos hacia afuera, hacia, ¿verdad? Esto te trae, digamos, la posibilidad de pensarte más a ti mismo, de elaborarte más, talentos que han surgido, personas que tienen más tiempo y han empezado a pintar, han empezado a crear arte que no tenían la menor idea que tenían ese talento adentro, y por estar forzados a estar adentro y a tener más tiempo, en el sentido de que el estar encerrado también nos ha permitido tener más tiempo, ¿no? Y han surgido, entonces es lo que digo, todos los sufrimientos, todos, cualquiera, el que sea, desde el más duro hasta el más leve, arrastra sentido. Yo estoy en eso convencida, siempre. No se puede ver inmediatamente en el momento en que lo que triunfa es el miedo y la desconfianza ante la situación, pero con el tiempo uno va matizando y viendo cómo el sentido emerge y nos forza a construir sentido y convertirnos en personas más autónomas y más auténticas, ¿no? Eso también es muy importante, construir sentido, dar, hacer sentido, ¿no? Sí. Entonces, muchas gracias, yo diría, Lía. Esa es la... Les agradezco enormemente, me encanta, primera vez en mi vida que hago un curso con tantas personas maravillosas. Cada uno explorando sus límites personales, ¿no? Hemos tenido que salir todos de la zona de confort. Así que estamos súper agradecidos. Sonia les va a activar el micrófono a todos por si quieren despedirse, un saludo final. Y los esperamos en 4 semanas más en la charla que viene, ¿sí? Así que no falten. Gracias, cuídense mucho. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, muy buena charla. Para las mejores charlas. Gracias. Gracias, profesora. Chao, 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 Con la grabación, ¿verdad, Sonia? Un sonido. Muchas gracias. Que estén muy bien. Tenemos la grabación, señora Lía. Gracias. Eso a Chao, Lía, todos. querido. Un Por abrazo, todo, que gracias. Le informamos más adelante de la siguiente charla.
Gracias. Chao. Chao. Gracias. Sonia, Adiós, que estén muy bien. vamos a la grabación, ¿verdad, Sonia? Sí, Sonia les manda la grabación. Excelente. Perfecto. Y yo les mando el link. Ah, bueno, lo tiene Sonia. El Sí, link de la para película. recordarle el link de la película. Sí, se los vuelvo a mandar. Podemos mandar hoy mismo porque tal vez alguien que no la había visto se inspiró y tiene ganas de verla. Sí, yo se la había mandado con el link de la invitación, pero se las vuelvo a mandar de nuevo. Genial. Les mando el PowerPoint con los Estupendo. que mostré también. Les mando Gracias, el PowerPoint. Alía. Chao. Sí, Lía, un abrazo. Adiós. Chao. Alía, Chao. piénselo. ¿Verdad? Lía, segundo Chao. semestre, anímate. Besito. Que esté bien. Sí, un Cerrar la abrazo. sala ahora. Vamos a cerrar la sala. ¿Sí? Ok. Chao, que estén bien. Gracias por todo.